Privilegio que nos concedes de poder reunirnos en esta casa de oración para buscar tu rostro, para adorarte. Pero también venimos, Señor, para escuchar tu palabra. Ayúdame, Señor, a hablar tu palabra esta tarde. Y que todos los que están aquí, Señor, y aquellos que la van a escuchar a través de internet, a través de la transmisión, seamos edificados. Que nuestros oídos estén atentos, que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos para recibir el consejo de tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en el Salmo capítulo 40, versículo del 13 al 15. Vamos a leer ahí esos versículos. Salmo capítulo 40, verso 13 al 15. La palabra del Señor dice así: Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Amén y amén. Estamos tratando de terminar este estudio del Salmo 40 y hemos venido haciendo una aplicación a los diferentes tiempos de los que David nos enseña experiencias que él tuvo, experiencias que tuvo David, y ahora son experiencias que tenemos nosotros. Hoy vamos a hablar de uno de los temas de los que se han escrito, bueno, yo pudiera decir miles de libros, el tema de la guerra espiritual. Lamentablemente es un tema del que se han enseñado cosas de las cuales la mayoría de ellas no son bíblicas. Hay muchas cosas que se han enseñado y se están enseñando muy mal sobre ese tema. Algunas de ellas las vamos a poder expresar hoy. Pero David, en esos versículos que acabamos de leer, David está expresando que él está viviendo un tiempo de guerra. Recordemos que David era un hombre de guerra. David era un hombre, de hecho, en todo el tiempo del reinado de David, ese hombre vivió en guerra. El hombre siempre andaba en guerra. Y cuando no fue a la guerra, se lo llevó el diablo. ¿Se acuerdan ustedes, no? Que cuando no fue a la guerra, ¿qué pasó? Cayó en pecado. Entonces, porque dice que todos los reyes iban a la guerra, David ese día no salió a la guerra. Y por eso, pues, ya sabe usted lo que le pasó. Pero David era un hombre de guerra. David tenía experiencia, ¿verdad? Recordemos a la onda cuando apenas comenzaba. Con su honda y una piedra se la clavó en la frente al gigante, cayó y con su propia espada le voló la cabeza. David se volvió un hombre experto en espada, en lanza, en arco y flecha. David se volvió, pero no solamente se volvió, David era un hombre que sabía que era Dios el que le daba la victoria. Hay algunos salmos, por ejemplo, que dicen, donde David le clama a Dios y le dice: Señor, adiestra mis manos y mis dedos para la guerra. ¿Se acuerdan? Adiéstrame, Señor, mis manos. Pero cuando David estaba pidiendo eso, no era espiritual. O sea, él estaba hablando de manera literal. Necesitaba que Dios le diera destreza y habilidad para volar cabezas, hermano. David iba a la batalla, a jugarse la vida con otras personas, y Dios le daba la victoria. David sabía que sus enemigos lo querían destruir. De hecho, aquí lo dice en el versículo 14: sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. David sabía que sus enemigos lo que querían era destruirlo. Y David sabía que necesitaba la ayuda de Dios. Entonces, nosotros vamos a tomar estos versículos y ahora vamos a estudiar lo que es la guerra espiritual ahora para nosotros. ¿Qué es la guerra espiritual? Este no es un tema de
de 40 minutos. Realmente este es un tema muy amplio, ¿verdad? Y vamos a ver hasta dónde vamos a poder cubrir. Entonces, nosotros los cristianos debemos estar claros que tenemos hoy una batalla espiritual. Claro, ahora la batalla sí no es irle a volar la cabeza a nadie. Ahora no es que vamos a agarrar una espada o vamos a agarrar una pistola, una escopeta o vamos a agarrar algún arma porque voy a ir a matar a mis enemigos. No. Ahora nuestros enemigos son otros, hermanos. Y de eso vamos a hablar hoy. Hoy voy a hablarles de 4 enemigos de los que vamos a tener que enfrentar todos los días, todo el tiempo, mientras estemos vivos. Vamos a tener una lucha espiritual. ¿Está listo para aprender esta tarde, hermano? Ok, yo espero que no se me duerma, yo espero que usted se mantenga despierto. Quiero que sepa que estoy haciendo un gran esfuerzo por estar aquí, por predicarle, ¿verdad? Ando bien afectado de salud, con calentura, me está dando calentura, dolor en el cuerpo terrible, y dolor en la garganta. Entonces andamos con un poquito de todo. Pero sí quise estar, habían 2 hermanos asignados listos para predicar hoy, pero al final decidí hacerlo yo. Entonces yo espero que usted reciba esta palabra y vamos a ver los enemigos a los que nosotros, ¿verdad?, vamos a tener una lucha espiritual siempre. Entonces comenzamos. Número 1, nuestro enemigo el diablo. Nuestro enemigo el diablo y su reino de tinieblas, reino de demonios. Efesios capítulo 6 verso 12. Efesios capítulo 6 versículo 12 nos dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Alguien está leyendo eso conmigo? Es importante que usted sepa eso, que su lucha no es contra las personas que se levantan contra usted. Su lucha espiritual no es, hermano, contra esa persona que te calumnia, que te ofende, o contra esa persona, tal vez puede ser un vecino que te hace la vida imposible. Pues tu lucha no debería de ser ni con el vecino ni con las personas que se levantan contra ti, sino con aquel que está detrás de esas personas. Entonces dice claramente: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. En otras palabras, nuestra lucha espiritual no es contra seres humanos. ¿Alguien comprende eso? No es contra seres humanos, sino contra, dígalo, principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un ejército de demonios. Un ejército de demonios bien organizados. De hecho, Jesús reconoció que Satanás está bien organizado, porque Satanás no está dividido, dijo Jesús. Jesús habló cuando lo acusaron a él de que él estaba poseído, y por estar poseído por Satanás él liberaba a las personas. Jesús dijo: Satanás no puede estar luchando contra él mismo. Un reino dividido no va a prevalecer. El reino de las tinieblas es un reino que está bien organizado en el mundo entero. Algo muy importante que la iglesia debe saber es que Satanás no es omnipresente. Algunas personas creen que Satanás está aquí, está en Rusia, está en China, está en cualquier, y Satanás está y todo lo sabe, todo lo ve. No, señor, solo el único que puede estar en todo lugar es Dios. Satanás no puede estar en todo lugar. Satanás solo puede estar en un lugar. En un lugar. Por eso cuando la Biblia habla en el libro de Job, cuando llegan a presentarse delante de Dios y: ¿has visto a mi siervo Job?, le dice Dios. ¿De dónde viene? De rodear la tierra. ¿De dónde viene? De rodear la tierra. ¿Has visto a mi siervo Job? Entonces Satanás puede y tiene la potestad de andar sobre toda la tierra, pero no puede estar en todo lugar. Él no tiene esa potestad, solamente Dios. Entonces hay un ejército de demonios sobre esta tierra, los cuales no los podemos ver. Por eso es que hay todo tipo de perversión y todo tipo de cosas que suceden, porque el mundo entero, hay un pasaje que dice allá en las cartas de Juan: el mundo entero está bajo el maligno. No sé si alguna vez lo ha leído. El mundo entero está bajo el maligno. Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo.
el príncipe de este mundo. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ¿qué dice? Anda alrededor buscando a quién devorar. Satanás, con todos sus demonios, andan buscando a quién devorar. ¿Y qué es lo que el diablo y los demonios quieren devorar? Nuestra fe, nuestro gozo. El Señor nos da gozo, el diablo lo quiere robar. El Señor nos da paz, el diablo lo quiere quitar. El Señor nos da esperanza, Satanás la quiere quitar. El ladrón vino para robar, para quitar, para arrebatar. Por eso es que también Jesús dijo en la parábola del sembrador que cuando la palabra de Dios es sembrada en el corazón, enseguida viene Satanás ¿a qué? A robar la palabra de Dios. Esa lucha la vamos a tener todos los días. Satanás siempre está maquinando. Satanás siempre está maquinando cómo hacernos caer. Satanás no te pudo hacer caer de una manera, él va a buscar otra. Y por eso el apóstol Pablo dice que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. También la palabra de Dios dice que no debemos darle lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Y podríamos mencionar muchos otros pasajes de la Biblia donde Dios nos advierte que hay una lucha contra el reino de las tinieblas. Lamentablemente hoy, aquí es donde vienen las cosas un poco incómodas. Lamentablemente hoy la iglesia evangélica voy a ver cómo lo digo. Lamentablemente hoy la iglesia evangélica, no sé si es que hemos caído en una situación tan hace falta discernimiento, o no sé si es que hoy queremos burlarnos tanto del diablo que ya no tomamos en serio las cosas que la Biblia nos menciona. Le voy a poner un ejemplo. Pienso que la mayoría de ustedes han oído una canción que anda por ahí sonando por todos lados. Una canción que compuso una señora, creo yo, de la escopeta que hay que dispararle al diablo. Y la cancioncita ahí está bien pegajosa, o tal vez no la han escuchado ustedes, pero es una canción que ahora anda por todos lados. ¿Verdad? Donde una señora compuso una canción de que al diablo hay que dispararle la escopeta santa y y entonces sale una señora ahí con la escopeta y entonces que hay que dispararle al diablo. Y esa canción ahí está sonando, señores, por todos lados. Y entonces entonces la pregunta es, espérate, entonces y es una canción de la iglesia evangélica. Y entonces la pregunta es, entonces al diablo podemos agarrar una imaginación de una escopeta, porque eso es lo que hace esta señora, ¿verdad? Con las personas. Ellos se imaginan que tienen una escopeta y vamos, dispárale al diablo. ¿Y qué? Entonces el diablo, ay, pobrecito el diablo, cayó herido. Y entonces se han inventado un montón de cosas. Otras personas creen que hacer guerra espiritual es pegar gritos. Y yo reprendo al diablo, y yo echo fuera al diablo. Incluso hay algunos que creen que pueden atar al diablo. Mira hasta dónde hemos llegado. Y eso lo hemos enseñado los pastores. ¿De dónde salen esas enseñanzas? De las iglesias, de los pastores. Porque se ha creído que al diablo lo podemos atar. Imagínense qué locura. Nadie puede atar al diablo. Nadie. Ni Pedro, ni Juan, ni Pablo. Nadie pudo atar al diablo. Al diablo lo van a atar cuando venga el milenio. Es la única vez que lo van a atar al diablo. Pero no hay un hombre en esta tierra que tenga el poder y la autoridad para atar al diablo. Pero hay un montón de charlatanes que hablan que hay que hacer guerra espiritual y que hay que subirse a un cerro y hay que proclamar y hay que hacer y hay que decir, porque al diablo lo podemos atar. Señores, eso es ilógico, es antibíblico, es anticristiano. Al diablo no lo podemos atar. Ni atar ni desatar, no lo podemos hacer. No tenemos esa autoridad. La Biblia dice que cuando el arcángel Miguel agarró el cuerpo de Moisés para que nadie supiera a dónde iba a quedar el cuerpo de Moisés, eso lo dice la Biblia.
el arcángel Miguel agarró el cuerpo de Moisés y dice que el diablo le quiso quitar el cuerpo de Moisés. ¿Y por qué Dios no quiso que nadie supiera dónde quedara el cuerpo de Moisés? Porque los israelitas eran muy idólatras. Y si el cuerpo de Moisés hubiera quedado y ellos hubieran sabido a dónde estaba el cuerpo de Moisés, lo iban a idolatrar. Y por eso Dios no quiso que nadie supiera a dónde quedó el cuerpo de Moisés. Y el arcángel Miguel tomó el cuerpo de Moisés y Satanás se lo quiso quitar. ¿Y qué dice la Biblia? Que el arcángel Miguel no dijo más que el Señor te reprenda. Ah, no, pero hoy nosotros queremos ser más poderosos que el arcángel Miguel y comenzamos a decir un montón de tonterías porque creemos que tenemos el poder para machacarle la cabeza al diablo, para hacer tal cosa con el diablo, cuando realmente nosotros no tenemos esa autoridad. Entonces, pastor, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Si yo tengo una lucha espiritual todos los días contra Satanás, porque me va a poner tentaciones, Satanás va a buscar la manera de hacerme caer. Entonces, pastor, ¿qué hago? ¿Quién podrá defenderme? Bueno, la Biblia nos enseña. Santiago 4:7. Te voy a enseñar cosas tan sencillas, pero a veces la sencillez de la palabra, a veces como que no nos gusta. A veces queremos andar buscando las cosas sofisticadas y no queremos agarrar lo sencillo de la palabra de Dios. Y es lo que hoy pasa. Sucede que hoy hay mucha gente que no quiere aceptar la sencillez de la palabra y entonces se inventan un montón de cosas. Hermanos, ¿saben qué? Para ahuyentar al diablo, vestite de rojo. Le tiene miedo a lo rojo. Si querés ahuyentar al diablo, usa un crucifijo. El diablo tiembla viendo un crucifijo. No tengo el aceitito aquí. Echale aceite al diablo para que el diablo se vaya. Y podemos usar un montón de cosas. Y podemos creer que vamos a usar tal amuleto. No, espérate. Démosle al diablo con la Biblia en la cabeza, para que el diablo le duela la cabeza. Nada de eso, Señor. Nada de eso. Y comenzamos a hacer un montón de cosas que la Biblia no nos ha enseñado, de hacer guerra espiritual. Andá encerrate y andá a hacer y andá a proclamar y marcar y rayar. Y hay un montón de cosas que hoy se enseñan como guerra espiritual, pero no queremos ir a la sencillez. Santiago 4:7. ¿Alguien quiere leerlo conmigo? Es tan sencillo. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué? Es tan sencillo eso. Sométete a Dios. ¿Tú quieres tener la fuerza para resistir al diablo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Sométete a Dios. Eso es todo. Sométete a Dios en obediencia. Sométete a Dios en amor. Sométete a Dios a su voluntad. Sométete a Dios y obedece su palabra. ¿Cómo vamos a tener autoridad y cómo vamos a tener fuerza para resistir al diablo si no estoy dispuesto a someterme a Dios? Someteos pues a Dios. Voy a someter mi vida a Dios. ¿Y cómo lo hago? En obediencia. Dios me pide que yo me santifique, y se lo pide a usted también. ¿Sí o no? Porque así como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso está sencillo. Dios es santo y me pide a mí que yo me aparte, viva una vida de santidad. Ah, no, pero usted no quiere. Yo no quiero vivir en santidad. Es más divertido vivir sin santidad. Ah, pero yo quiero tener las fuerzas para resistir al diablo. Yo quiero tener las fuerzas para... No, ni siquiera la fuerza. Yo quiero creer que Dios me ha dado un poder sobrenatural para poder darle 3 gritos al diablo y el diablo sale en carrera. No, el diablo no va a salir en carrera con gritos, señores.
¿Por qué dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quién qué? Porque él no puede devorar a todo el mundo. Satanás no puede devorarle la fe, ni la confianza, ni la seguridad a aquellos que perseveran en Cristo. Pero aquellos que no perseveran, aquellos que andan practicando el pecado, aquellos que viven conforme a su propia voluntad, ¿qué fuerza van a tener para poder resistir al diablo? Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Oiga lo que dice, resistid al diablo. ¿Qué es lo que dice? Resistir, no dice pelea con el diablo. Pero hoy, en este tema de guerra espiritual, hay muchos escritores, teólogos, maestros, apóstoles, que nos dicen hay que pelear con el diablo. No, el Señor no me ha mandado a pelear con el diablo, me ha mandado a resistirlo. Ya Satanás está vencido. Que todavía no le ha llegado su hora es otra cosa, pero Satanás es un enemigo vencido. Jesucristo lo venció. Él lo venció. Y los 4 enemigos de los que yo voy a hablar ahora, Jesucristo los venció. Satanás fue vencido por Jesús. Él lo venció en la cruz del Calvario. Él lo venció. Con su muerte lo venció. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Eso es algo tan sencillo, pero nosotros lo queremos complicar. Enemigo número 2, mi carne. Mi carne. Gálatas 5, versos 19 al 21. Gálatas 5, versos 19 al 21. Dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son, oiga, aquí hay una lista. Revisemos si estamos nosotros metidos en esa lista. Si en nuestra carne hay algunas cositas de esa. Entonces dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho. ¿Cuántas veces nos va a tener que repetir lo mismo el Señor? Ya esto se los he dicho, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas, ¿no qué? No heredarán el reino de Dios. Los que practican. Y usted dirá: bueno, yo tengo mis celos, pero yo he oído que el que no cela no ama. Si hay alguna mujer aquí enferma, sí, porque el celo es una enfermedad pero espiritual. Si hay algún hombre aquí que tiene ese problema de celos, necesitas ayuda. Si hay alguna persona aquí que todavía conserva esas enemistades, rencor, resentimiento de cosas que te hicieron y no has podido perdonar, pero tú crees que el día que te mueras vas a ir al cielo, la Biblia dice que no. La Biblia dice que no. Entonces esto tiene que ver con mi carne, con los deseos de mi carne. La borrachera, la orgía, el sexo ilícito tiene que ver con mi carne, porque es lo que mi carne quiere. Esa lucha la voy a tener hasta el día que muera. Ahora, ¿qué sucede en la iglesia cristiana? Hagamos un retiro, hermanos. Mire, yo no estoy en contra de los retiros. De hecho, nosotros hicimos, y si Dios lo permite,
Si nosotros consiguiéramos o tuviéramos un lugar para hacer retiro, lo siguiéramos haciendo. Lo que no hacemos es decirle a la gente que vaya a un retiro y que de ese retiro para toda la vida van a ser libres de sus deseos carnales. Eso es la mentira más grande que le pueden vender a alguien, diciéndole: yo quiero que vayas a este retiro, un retiro de liberación, retiro de sanidad interior, porque le podemos llamar un montón de nombres: retiro de encuentro, retiro de liberación, retiro de sanidad, retiro de cualquier cosa, el nombre que le pongamos. El problema es que llevamos a personas a un retiro y le hacemos creer que si apunto en un papelito y luego lo clavo en una cruz y luego yo lo rompo y luego entonces yo nunca más voy a tener deseos de ver pornografía. ¿Por qué? Porque ya lo clavé en una cruz donde yo renuncio a la pornografía y lo clavé en esa cruz. Y te estoy hablando de cosas, ¿verdad?, que hicimos, que aprendimos de otros a hacer. Íbamos a un retiro y marcábamos todas las cosas malas que hacíamos. Yo hice esto, yo hice esto, yo hice. Y ahora pase adelante. Y había una cruz, una cruz de madera. Y allí cada quien agarraba un clavito y un martillo, y lo clavaba. Y luego renuncia. Y ahora agarra ese papel y hace los pedazos. Y todo eso lo hicimos, señores. Y la gente salía con la idea que como ya había renunciado, ya lo había clavado en la cruz, entonces ya no iba a sufrir más tentación. Mentira. La tentación va a estar siempre. Y mientras no entendamos eso, entonces yo me voy a confiar. Y voy a confiar que como que yo ya estoy libre y entonces ya no me voy a cuidar. No, hermano. Por los deseos de la carne es que hay un montón de hombres y mujeres que han perdido sus matrimonios. ¿Por qué? Porque un día se pusieron a jugar al chateíto con otra persona. ¿Qué haces tú, hombre casado o mujer casada? ¿Qué haces tú chateando con una persona que te está proponiendo cosas? ¿Qué haces? ¿Qué haces jugando? Desde el primer momento, todo hijo de Dios, toda hija de Dios, desde el primer momento que recibe un chat provocativo, debería poner un alto. No, pero entramos al juego, entramos al jueguito y comenzamos a jugar. Yo creo que todos ustedes conocen eso, que el que juega con fuego termina quemado, ¿sí o no? Y eso es lo que ha sucedido. Conozco pastores, líderes y miembros de iglesias que han perdido su matrimonio y su familia porque un día comenzaron ese jueguito, no se detuvieron, siguieron adelante hasta que la esposa lo descubre o hasta que el esposo lo descubre y entonces se destruyó la familia. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer, pastor, con esos deseos carnales? Pastor, me dijo alguien una vez, sigo luchando. ¿Cómo hago, pastor, para ya no sentir estos deseos que tengo de hacer lo mismo que antes hacía? ¿Qué tengo que hacer? Me dijo alguien, para ya no seguir sintiendo esto. Pastor, ¿qué hago? Y lamentablemente le di una noticia que no la dejó a esta persona satisfecha. Y le dije, usted va a lidiar con esos deseos hasta el día que muera. Pero hay una solución. Y aquí es donde viene la solución. Primera de Pedro 2:11. ¿Qué debo hacer, pastor, con mis deseos carnales? ¿Qué debo hacer, pastor, con esas luchas que yo tengo con mis pasiones, mi carne? Con esos deseos que como joven o como adulto o como soltero o como casado, porque esto no tiene que ver si soy soltero, si soy casado, o soy joven o soy viejo. Los deseos de la carne los vamos a tener todos, hermano. Todos, de una o de otra manera. Primera de Pedro 2:11.
Primero de Pedro 2:11. Amados, léalo conmigo si puede. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Lea conmigo lo que sigue, por favor, y léalo con ánimo, por favor, tal vez eso me ayuda a mí. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan. El apóstol Pedro es un anciano. Pedro no es joven, Pedro ya no es un muchacho cuando escribió esta carta. Pedro es un anciano. Ya tiene mucha experiencia en la vida cristiana. Pedro le había fallado a Jesús. Pedro había sido un instrumento del diablo. Pedro había pasado por muchos errores. Pero ahora Pedro llegó a una etapa de su vida donde ahora le quiere advertir a los hermanos y les dice: amados, mire con qué amor está hablando Pedro. Amados, Pedro le está hablando a los cristianos: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué es lo que somos en esta tierra? Extranjeros y peregrinos, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. ¿Qué es lo que debo hacer, pastor? Debes abstenerte. Pastor, ¿y qué cosa es eso? Debes tener dominio propio. Que os abstengáis. ¿De qué me voy a abstener? De los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa es una batalla que la voy a llevar hasta el día que muera. Esa batalla de mis deseos carnales, de mi deseo de volver a ver pornografía, de mi deseo de volver otra vez a emborracharme, de mi deseo de volver a hacer cosas que yo sé que no debo hacer. Esos deseos van a estar allí. Y por eso le dije que cuando esta persona me dice: pastor, ¿qué puedo hacer para yo no sentir estos deseos? Te tengo una mala noticia. Nada. Con eso vas a batallar. Con esos deseos vas a tener que batallar. Vas a tener que aprender. ¿Y cómo? Dios te dio algo que se llama dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahí está la solución. No, pero los evangélicos queremos poner las cosas más fáciles. Hermano, para que usted ya no siga sufriendo de esos deseos carnales. Y entonces comienzan a inventar: haz esto, haz aquello, ¿verdad? Y comencemos a meterle cositas a la iglesia. Convirtamos la iglesia en una discoteca. Convirtamos la iglesia en la iglesia más alegre. Y metámosle todo lo que podemos hacer allá en el mundo, pero ahora hagámoslo aquí en la iglesia, pero de manera sana. Y por eso es que la iglesia cada día se ve más distorsionada. La iglesia cristiana cada día va más perdida. La iglesia cristiana es lamentable, es triste, es muy triste ver cómo la iglesia cristiana cada día está más confundida, más perdida, más apartada de la Biblia, porque quieren seguir satisfaciendo sus propios deseos. Enemigo número 3, el mundo. Antes de pasar a este enemigo número 3, te quiero hacer una pregunta. ¿Jesús venció su carne? Le pregunto, ¿Jesús venció su carne? Mi Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Él venció. Jesús venció sus deseos de su carne. Jesús era un hombre. ¿Aló? Jesús era un hombre. Jesús sintió sueño, hambre, cansancio. Jesús hacía pipí, pupú. Era un hombre.
Jesús como hombre, ¿qué cree usted que sintió también? Pero Él venció su carne. Por eso es que mi Biblia no trata de ocultar la humanidad de Jesús. Más bien la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Como hombre Jesús fue tentado, pero no cayó. Él venció. Y es lo que hoy nosotros debemos entender. Nosotros sí hemos cometido pecado, pero aquí estamos aprendiendo de Jesús y estamos aprendiendo a someter nuestra carne a la voluntad de Dios. Enemigo número 3, el mundo. Juan capítulo 2, versos 15 al 17. Juan capítulo 2, versos 15 al 17. Juan capítulo 2, versos 15 al 17. No améis al mundo. ¿Está conmigo? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El verso 17, si lo puede leer conmigo. Y el mundo, ¿alguien puede leerlo? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, cuando la Biblia se refiere al mundo, se refiere a todo lo que este mundo nos ofrece. Solo voy a ponerte algunos ejemplos sencillos. Cuando usted mira anuncios comerciales en la televisión y anuncian las bebidas alcohólicas, la cerveza, o bebidas alcohólicas que ahora lo componen con frutas, ¿verdad? Vodka con naranja, vodka con limón, vodka con no sé qué. Y ahora, oye, esto es un juguito, sí, pero lleva alcohol. Y entonces, no tiene nada de malo. Nada. Esto no te va a emborrachar. Esto solo es un jugo. ¿Y por qué no te lo bebes sin alcohol? ¿Aló? Si es un jugo, ¿por qué no pides un jugo sin alcohol? Pero cuando tú ves los anuncios comerciales en la televisión, ahí están los amigos brindando en la playa, hay una fogata, están alegres, los jóvenes celebrando, porque el mundo quiere hacernos creer que eso es inofensivo, que es alegre, que no hay cosa más divertida que celebrar entre cuates, ¿verdad? Reunirse, ¿para qué? Para bebernos una cervecita, unos traguitos que no hacen daño. Pero ¿por qué no pasan en la televisión los accidentes que suceden porque andan manejando en estado de ebriedad? ¿Por qué no pasan en la televisión los asesinatos que hay en las familias por causa del alcohol? ¿Por qué no pasan en la televisión todas esas cosas que suceden por causa del alcohol? La música. ¿Qué promueve la música mundana hoy? Dios mío. Música mundana promueve la droga, el homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución, el amor al dinero. La música mundana promueve a una perversión total a los niños.
Esos padres que permiten que sus niños desde pequeñitos escuchen esa música, se la aprendan, la bailen. Ay, mira cómo la niña se revolea. Mira, ay, qué linda la niña. Espérate que llegue a grande a ver si lo vas a celebrar. Espérate que llegue esa niña grande a ver si lo vas a celebrar. Ahorita le haces rueda a la niña porque baila las vulgaridades que ven, ¿verdad? Igualita a la fulana de tal. Ay, qué linda, la voy a grabar. Qué bonita. ¿Ah? El mundo nos hace creer que las cosas dentro de este planeta, todo es felicidad, es alegría. Una vez lo dije, hoy en la mañana lo dije de una manera que después hasta dije yo, wow, los hermanos van a pensar quién sabe qué, pero es verdad, lo hice así porque eso fue lo que, la primera vez, y yo se lo dije en una ocasión a ustedes, la primera vez que alguien me regaló un highball, ¿verdad? Eso fue impresionante para mí. Era un niño, apenas tenía 14 años, iba a cumplir, cuando una doña, una muchacha bonita y hermosa, con un vasito que hacía clic, 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 clic con el hielo, el clic, 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 me llevó un trago, un highball de ron con gaseosa. Qué rico esto. Yo nunca había probado eso. Así comencé, pero no terminé así. Llegué al tiempo de beber todos los días, al tiempo de alcoholizado. Era todos los días, era una ansiedad, era un deseo. Los que hoy andan ahí en las calles, que caen de tanto licor, comenzaron con un trago. Los que hoy andan ahí, los pobres, ya perdidos, comenzaron con un churro de marihuana, pero hoy andan perdidos. Comenzaron con una pastillita y ahora, como ya no tienen para la pastilla, tienen que buscar pega. Pero comenzaron con algo. Así es el mundo. El mundo te ofrece una cosita que te va a provocar deseo, anhelo. Yo creo que no es un secreto para nadie que grandes deportistas terminaron en la ruina por causa de la droga. Grandes cantantes, actores, personas de renombre, ¿verdad? Terminaron arruinados por causa de la droga. Y aunque lo llevaban a centros para limpiarle la sangre, para hacerle no sé qué, salían de allí y volvían otra vez a la misma cochinada. No, hermano. Entonces nosotros debemos entender que este mundo siempre nos va a estar ofreciendo algo que parece bonito, que parece agradable. Tus cuates, tus amigas y tus amigos siempre te van a decir: vení, si no tiene nada de malo. Vení, vamos, hombre, ya vamos, vamos, vas a ver que te vas a divertir. Y otra vez vuelves a lo mismo. Pastor, ¿qué puedo hacer? Aquí viene la medicina, aquí viene la receta. Tito capítulo 2, versos 11 y 12. Tito capítulo 2, versos 11 y 12. Aquí viene la receta. Ya te dije cuál es el enemigo. Todo lo que este mundo ofrece. Todo. Placer, deleite, alegría, supuestamente. Pero ahora que estamos en Cristo, ¿qué puedo hacer, pastor, para no estar cayendo en esta situación? Bueno, Tito capítulo 2, versos 11 y 12. Tito capítulo 2, versos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Qué bueno que Dios con su gracia nos ha traído salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí está la gracia, dándole salvación a todo el que quiere. Ahí está la gracia. Ok, pero esa misma gracia nos enseña. Y dice el verso 12, léalo conmigo. Enseñándonos que renunciando, renunciando. Esa es la palabra clave en este versículo. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
renunciando. Yo voy a renunciar. ¿A qué voy a renunciar, pastor? A mis deseos mundanos, a la provocación mundana, a la invitación del mundo. Yo voy a renunciar. Yo voy a renunciar a esa invitación. Yo recuerdo todavía cuando comencé mi vida cristiana, mis cuates, mis brothers, mis amigos, wow, no se cansaban de invitarme. Vamos, vamos, Jerónimo, ni siquiera vas a poner nada, nosotros te vamos a invitar. Ni siquiera, mira, si es que no vas a poner nada, hombre. ¿Sabes a dónde vamos a ir? Vamos a ir a la isleta a pasar 3 días. Me acuerdo, para un diciembre, un grupo de compañeros de trabajo, trabajábamos en una empresa llamada INISA, y armamos un viaje una vez a una isleta. Nos fuimos 3 días a meternos en una isleta, cajilla de cerveza, cajilla de ron, y llevábamos, bueno, solo guaro era, y allá nos iban a cocinar pescaditos sobre pescado 3 días. ¿Qué clase loquera? Desde que nos levantábamos era beber, caíamos ahí en la arena, otra vez borrachos, volvíamos a beber, y era 3 días. Qué diversión, imagina, qué alegría supuestamente. Y me acuerdo de esos mismos cuates. Vamos, hombre, Jerónimo, mira, te la vas a perder. Lo siento, ya no hago a eso, ya no lo hago, ya no tomo. Pues solamente acompañarnos. ¿Qué voy a ir a hacer? ¿Pero qué voy a ir a hacer? Verlos beber guaro a ustedes. ¿Qué clase lo que era? ¿Ah? ¿Que voy a estar metido en una mesa donde yo ya no soy parte? ¿Alguien comprende eso? Tú ya no eres parte. Deja de salir con esos cuates. Deja de ir donde ya no debes ir. Tú perteneces ahora al pueblo de Dios. De una vez por todas, dile a esos cuates, a esas cuatas, dile, ya no me vuelvas a invitar. Y si debes bloquearlo, bloquéalo. Ya, basta. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios me dio salvación. Y esa gracia me enseña que ahora yo debo renunciar a mis deseos mundanos. La gracia me enseña que yo debo renunciar a esa provocación mundana, a esas invitaciones. No, pero si solo es una cerveza. Algunos de ustedes ya se conocen y dicen, si yo bebo una, se rompieron los juegos, ¿verdad? No, mejor que ninguna. Enemigo número 4, y con esto termino. Yo siempre digo que el número 4 para mí es el peor de los 4. Este enemigo número 4 se escribe con 2 letras. Yo. Mi voluntad, lo que yo quiero. Mi yo. Es mi yo. Es lo que yo, se lo voy a poner de varias maneras. Aquellos que tienen todavía hijos que están en la etapa de adolescencia, le dice a su hija, hija, ese muchacho con el que tú quieres andar es un muchacho que no respeta a su mamá, le falta el respeto a sus padres, no quiere estudiar, es un haragán, y tú quieres andar con ese. Pero es que a mí me gusta. Ese es el que yo quiero. Ese es el yo. Ese es el yo, el que llevamos todos dentro. Usted, porque ya vivió su vida, ahora déjeme vivir la mía. Y ese es el dolor terrible que sufren los padres
Cuando los hijos en la adolescencia o en la juventud están pasando por esa etapa donde ellos se dejan impresionar, ¿verdad? La muchacha se deja impresionar por un peludo, ¿verdad? Y entonces, o se deja impresionar por un maje que anda unos grandes tatuajes y porque levanta pesas. Y entonces ahí la chavala, wow, ese es mi Hércules, dice, ¿verdad? Entonces, y de repente ella se desvive porque, wow, mira cómo levanta pesas, mira. O porque anda en una pedorra, en una moto, en una pedorra. Se me salió, hermano. Ay, mira la moto que anda, oh, sí. Y de repente las muchachas se dejan impresionar, ¿verdad? Por algunas cosas. Y esos que más impresionan son los más palmados. Ni para invitarte a un helado andan. Esos más que se vistan así, que parecen Hércules, son los más palmados. No te dejes impresionar por ellos. Entonces, ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Y uno le dice, no, hija, no, hijo, mira a esa muchacha. Y entonces el yo es eso que no quiere someterse a la autoridad. Ese es el yo. Te voy a poner un ejemplo bíblico. Cuando Jesús, la noche que fue entregado, después de haber participado de la Santa Cena, Jesús se va a un monte llamado Getsemaní. Ya Judas ya no va allí. Y el Señor deja a un grupo de discípulos, pero se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo. Agarra a estos 3 discípulos y se los lleva aparte. Y les dice Jesús: mi alma está triste hasta la muerte, quédense aquí y oren, oren. Y el Señor se va aparte. El Señor va a orar. Escucha la oración de Jesús. Una oración sencilla. Padre, si es posible, si se puede, Padre, aparte de mí esta copa, este sufrimiento, este dolor, pero que no se haga como yo, que no sea como yo quiero. ¿Qué está haciendo Jesús con su yo? Sometiéndolo al Padre. Jesús tenía la libertad de decidir no ir a la cruz. Él pudo haberlo hecho porque él tenía su propia voluntad. Pero el Señor Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre, sometiendo su yo. Y fue Jesús a ver a sus discípulos y los halló dormidos. Los despertó y les dijo que velaran y oraran. Jesús se vuelve y 3 veces Jesús va al Padre y le dice lo mismo: Padre, si es posible, Padre, si es posible, quítame. No permitas que pase por esta experiencia, si es posible, pero que no se haga como yo quiero, no como yo. Una de las cosas que hemos dejado de tener es la humildad cuando oramos. Y hoy queremos orar reclamando, exigiendo, desatando. Hoy queremos orar a Dios imponiéndole, como que si Dios está obligado a darme lo que yo. Imagínate, Jesús, el Hijo de Dios, ni siquiera se atrevió a decirle al Padre: Padre, yo quiero que tú me des. Ni Jesús lo hizo. Pero hoy hay apóstoles, hay profetas, hay pastores que se atreven a decirle a la iglesia: si usted quiere algo, reclámelo a Dios. Reclámelo a Dios. ¿Y quién soy yo para reclamarle a Dios? Exíjale a Dios. Demándeselo a Dios. Como que si Dios estuviera obligado a darme. No, Señor. Jesús llegó con humildad al Padre: Padre, si es posible, si es posible. Voy a decirlo ahora como que si me tocara a mí decir: Padre, si es posible sanarme, sáname. Pero al final que no sea como yo quiero, Señor, sino como tú quieres. Señor, si tú quieres librarme de esta situación que estoy pasando en mi hogar, te ruego, Señor, que me libres, pero al final que no se haga o no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hoy ya no queremos orar así. Hoy queremos orar
como ya le dije, exigiendo, reclamando. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con mi yo? Gálatas 2:20. ¿Qué debo hacer con mi yo? Con mi yo. ¿Qué debo hacer con él? Gálatas 2:20 nos ayuda a entender. Dice el apóstol Pablo, Gálatas 2:20. Ya estoy terminando, mis hermanos. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo. Eso es lo que hay que hacer con el yo. Al yo hay que matarlo. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya mi yo murió. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente. Así se sentía Pablo. Estoy crucificado con Cristo. En otras palabras, ya no puedo hacer lo que yo quiera, ya no voy donde yo quiero, ya no hablo como yo quiero. Estoy crucificado con Cristo porque ya mi yo murió. Hay otro pasaje en la Biblia que dice: cada día muero. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Cada día muero. Si todos los días nosotros pusiéramos en práctica eso, realmente nos sometiéramos a la voluntad de Dios, dejáramos de hacer las cosas a nuestra manera y le permitiéramos a Dios que Él las haga a su manera. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 6 al 8. Con esto cierro. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 6 al 8. El apóstol Pablo estaba despidiéndose de su hijo Timoteo y dijo estas palabras: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, y esa es la batalla que todos peleamos todos los días. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor Jesús venció al diablo, venció la carne. El Señor Jesús venció al mundo. El Señor Jesús venció su yo. Ahora nos toca a nosotros, me toca a mí. Ahora le toca a usted. Esta es la batalla espiritual que debemos enfrentar todos los días. ¿Y hasta cuándo, pastor? Hasta el día que yo muera voy a tener esta batalla. Así que, mi hermano, necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. ¿Le parece? Necesitamos poner en práctica. Solo te voy a recordar rapidito los 4 consejos para que tú puedas ser un vencedor sobre estos enemigos. ¿Qué debo hacer con el diablo? Bueno, debo someterme a Dios para poder resistir al diablo, y el diablo huirá. Con mi carne, con mis deseos de mi carne, ¿qué debo hacer? Debo abstenerme de los deseos carnales que batallan contra el alma. Con el mundo, con los deseos de este mundo, ¿qué debo hacer? Debo renunciar a los deseos mundanos. Con el yo, ¿qué debo hacer, pastor? Pues ya no debo vivir yo. Ahora debe vivir Cristo en mí. Vamos a adorar al Señor. Mi hermano Manuel nos va a dirigir